después de haber hecho Quitando la Vergüenza, has cambiado muchos hábitos de alimentación, de dónde compras o no compras la ropa, de si haces más o menos viajes en avión y demás, o sea, intentas evitar según qué cosas o mejorar en cómo te alimentas. Sí, bueno, sobre todo creo que el tema de los viajes en avión es un tema que le comentaba al sociólogo, le decía, claro, yo para mi carrera y para mi sueño y todos mis esto, cojo un montón de vuelos, ¿no? Entonces yo le decía, claro, ¿cómo puedo convivir con hacer eso y a la vez querer hacer las cosas? Y eso es la respuesta que él me daba, que no es ni va a misa ni nada, pero bueno, hablaba de compensar, ¿no? Entonces yo es verdad que a nivel vuelos sí que intento coger vuelos más largos o hacer viajes más largos. Ahí no diría que es como si yo me permitiese a mí misma, por eso hablaba antes, pero sí que por otro lado, bueno, en cuanto a la ropa, en cuanto a la parte de la comida, de intentar que sea, pero es lo que te digo, que de repente no tengo tiempo y pues acabo yendo pero intento que dentro de si voy 10 veces a comprar fruta, pues que cada vez haya más en donde consumo ya no solo por sostenibilidad ya a nivel medioambiental, sino también por comercio local y por otro tipo de... que también tiene que ver con esos valores, ¿no? De alguna manera. Pero en la parte de ropa, pues el coche que tengo también es híbrido, tiene la parte eléctrica, que bueno, ahí luego también hay un conflicto de si depende para qué cosas es mejor una cosa u otra, y a veces creo que también es permitirte, pues que tú crees que estás haciendo lo mejor porque te has comprado esto y luego te das cuenta que igual no con una camiseta, por ejemplo, ¿no? Pero sí que en ese sentido sí que creo que lo que sobre todo tengo creo que es mucho más consciencia, y lo que sí que creo que he reducido mucho es la parte textil, que sobre todo yo he crecido en el momento en el que la fast fashion entró con más fuerza, ¿no? En mi adolescencia y tal. Y creo que eso era como, he comprado 5 camisetas por €1. Y era como, joder, qué guay, ¿no? El más listo. Y creo que he conectado mucho más con igual gastarme más dinero, también entender también dónde va ese dinero y también en la calidad del producto. En la parte de los vuelos, la verdad que esa parte... Estamos jodidos. Sí, esa parte no soy... Hay que compensar con otra cosa, ¿no? Sí, plantar árboles o... Bueno, con el proyecto yo creo que hago con los colegios y dedicar, pues cuando estoy allí, pues luego hacemos recogidas con una asociación y bueno, pues esa semillita que creo que dedicar ese tiempo, pues bueno, creo que es mi manera de... Nadie me tiene que dar una palmadita ni nada, lo hago yo por... Y luego creo que es eso, ¿no? Que no hay una manera correcta, y creo que a veces a mí me ha costado mucho también, o a veces cuando comentas X cosas que vas cambiando, ¿no? Como que enseguida nos sale, ya, pero ¿y esto otro que haces? O esto... Y bueno, creo que cada uno estar confiado con lo que hace uno mismo. Bueno, sí, sentirte bien con lo que haces, ¿no? De que sabes que hay cosas que no puedes evitar hacer. Yo, el día que hablé con él también, dice, hay una época que me volvía loco ya, de obsesivo, porque es imposible. Yo creo que, por ejemplo, en ese sentido lo ha llevado más, no radical en el mal sentido, sino en el bueno. Sus valores le llevan a eso, pero creo que es bastante justo con entender que otras personas no, un poco como... Y él también por salud, supongo que al final no ser radical, pero mientras tampoco te afecte a ti de una manera. Creo que ahí es el equilibrio, personal, ¿no? Pero hacerlo por uno mismo, yo creo. No porque, como otros creen que yo soy... O sea, yo por eso no me considero ni activista ni nada de esto, sino yo, como cualquier ciudadano, se me plantó por gente que conocí, como esta persona, con Pelayo Salinas, que es biólogo marino, se me plantó esta cuestión, hice un documental para entender por qué no hacemos nada. Simplemente ese era un poco Y he querido ir cambiando sin... No represento a nadie, me represento a mí, y si a la gente que ve mi contenido o escucha le mueve y le abre ventanas para poder reflexionar y hacer ellos en la manera que ellos se encuentren, genial. Que no les gusta, pues que pasen el siguiente vídeo y ya está. O sea, también por no cargar, creo que con responsabilidades que no son nuestras, ¿no? Porque creo que eso es un tema también, ¿no? Que parece que igual vosotros hacéis igual contenido más social, entonces tenéis que hacer todo o no podéis equivocaros en algo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido... Sí, o sea, tienes que hacer lo mejor que tú puedas, ¿no? Y como hablábamos antes, hay cosas que te van a salir bien y otras que te van a salir mal y que vas a perder, pero bueno, sí, que pues también que tú estés tranquilo haciendo lo que haces. Sí, y que no es complicado ahora mismo creo que ser totalmente coherente es algo bastante... Bueno, irreal, que yo creo que hacia ahí va un poco la felicidad, no ser coherente con tus pensamientos, acción y valores,
pero creo que... Al 100% es imposible. Sí. Kilian, por ejemplo, también, pues también el tema de los viajes era su movida, entonces al final dijo, bueno, pues solo voy a hacer un viaje largo transoceánico al año, entonces claro, lo limita y luego voy a ir con furgoneta porque claro, él tiene la suerte que yendo por Europa puede hacer casi todo lo que quiere, más un viaje al año, pues que o se va a Estados Unidos o se va a Nepal, pero intenta... Bueno, pero al final, y luego la marca que tiene creo que también tiene una participación y tal, pero yo creo que al final que él haga eso o como fans de él, ¿no? Que yo creo que todos somos, tiene muchos fans, yo creo, ¿no? Y es una persona muy admirable. Creo que eso, lo suyo es que como no exigirle a él que haga algo que... Porque a veces mucha gente que exige, ¿no? Tú como fan... Sí, que exige y tú no haces nada. ¿Y tú qué haces, no? O sea, este tío ya ha hecho, aparte de ser un bestia como deportista, ha hecho una fundación, ha hecho una marca y está haciendo sus propios... Cuando encima no necesita... O sea, él es privilegiado a nivel, supongo... O sea, no privilegiado, pero bueno... Sí, pero que tiene más de lo que necesita. Pero pues a mí me parece de aplaudir, ¿no? Bueno, y no solo de aplaudir, sino, oye, me parece como admirable también esa parte. Y luego, modo avión, a ver, ¿cuál fue el experimento? Explícalo. Pues, modo avión ha sido este verano, que fui a México después, bueno, llevo con una lesión un tiempillo y tal y cual, y allí fui un poco después de hacer la rehabilitación, a probar un poco y también un poco a conectar un poco más con la parte más de surf y de estar Y bueno, me di cuenta que al final, pues bueno, yo gestiono, como muchos supongo deportistas y surfistas, mis propios mails, mis marcas, mi contenido, bueno, X. Te toca hacerlo todo. Sí, al final haces como, al final es trabajo de becas, de tal, de no sé cuánto, y bueno, pues estaba allí y además de todos esos inputs que recibía de mails, de WhatsApps y tal igual, pues me despertaba todas las mañanas como con mucha ansiedad, ¿no? Joder, he venido aquí a desconectar y no soy capaz porque tengo miedo de si me va a llegar algo, de si no, incluso, y creo que es ese miedo, pero también ese miedo que tú te generas o esa sensación de necesidad de estar conectado a un teléfono por si, yo que sé, que a veces no te van a contar nada, de que el atleta ha ganado, o sea, ves tú, o sea, en plan, pero estás ahí ya que yo creo que ya ¿no? generas esa adicción, ¿no? Y me levantaba a las 6 de la mañana para ir a surfear y de repente me tiraba un buen rato contestando WhatsApps que no eran cero urgentes, o sea... Y bueno, me propuse llamar a un amigo que estaba en El Salvador y a una amiga que me ayuda a veces a editar y a guionizar y tal cual. Y el pequeño contenido que hago, y dije, oye, ¿os apetece hacer un experimento un poquito más largo y intentar hacer como un mini docu o algo así? Y les conté la idea, les gustó y no, apagué el móvil 15 días y o sea, estuve primero 15 días con el teléfono y 15 días sin teléfono. Y bueno, fue un experimento de desconectar de alguna manera de la vida digital y cómo eso afectaba a mi manera de viajar otra vez y a mi manera de relacionarme, y desde encontrar una ola a un sitio al que no he ido sin Google Maps, hasta las fotos sacarlas con otro tipo de cámara, hasta, bueno, todo el tiempo ese que pasas enganchado al teléfono, ¿qué haces? Sin tele y sin... ¿Y qué hacías? ¿Qué te cambió? Eso es pues la verdad que ha sido de los mejores viajes que he hecho en los últimos años, o sea, a nivel relación con la gente fue mucho más bonito, por decirlo de alguna manera, o hice relaciones mucho más reales, o creé amigos. O sea, yo estuve los primeros 15 días en los que viajaba con una compañera y surfeábamos y ya, y muchas veces nos íbamos y perdíamos, volvías al hotel, a la cabaña, y te metías el móvil, igual, yo qué sé, pues sí, hablabas un poco con el vecino y tal igual, pero casi ni sabías su nombre. Y después para mí eso fue como una manera de para empezar, estar mucho más, que fuese mucho más intenso el viaje en cuanto a nivel de experiencia, a nivel de curiosidad de sitios que había alrededor, también creo que, bueno, o sea, ha sido mi experiencia, la sensación de querer descubrir más, porque bueno, llegas a la cabaña y no tienes nada más que hacer, entonces como que desde ese aburrimiento que salen como muchos más planes o curiosidad por el entorno, y por el entorno también de las personas, ¿no? El vecino, los dueños de las cabañas, yo los primeros que conocía no sabía ni quiénes eran, y ahí pues cenaba con ellos, te contaban pues un poco sus vidas, que encima pues en México hay bastante historias de migrantes y tal y cual, historias como potentes que bueno, a mí me suenan como súper lejanas y me parecen como interesantes, y creo que eso va el viajar que yo recordaba más antes, y que si no, a veces siento que vamos a sitios para como sacar, ¿no? Yo en mi caso, las olas, surfear esas olas,
pero queriendo estar o estando aquí, ¿no? Como conectada a lo que pasa en... Sí, estar aquí y hacer lo que tengas que hacer en otro sitio, pero siguiendo... Y mentalmente creo que eso no es del todo... O mi experiencia ha sido que no me he sentido mucho mejor después, en el segundo viaje, que en el primero, porque creo que es mucho más lógico para nivel mental, que lo que ves, lo que sientes, lo que está, o sea, todo está mucho más alineado. Si estás todo el día mirando una pantalla en un sitio en el que no estás, creo que para el cerebro eso tiene que ser también algo... ¿Y el móvil lo dejaste lejos o lo llevabas cerca pero no lo usabas? No, o sea, lo dejé en la habitación y lo puse en modo avión. Tampoco tenía... O sea, allí no tenía teléfono de tarjeta de allí. Y luego lo bueno también es que la mayoría de las playas, eso es verdad, que aunque tuvieses teléfono no hay cobertura. Entonces en ese sentido era sobre todo, creo que a nivel, pues bueno, cuando ibas en el coche, que sí que por ejemplo compañeros míos con los que hice la primera parte del viaje habían comprado tarjetas, igual para el Google Maps o para las fotos o para tal. Entonces yo dejé el móvil en la habitación y sí que di el teléfono del cámara a mi padre por si pasaba algo, lo que fuese, pero no tuve ningún contacto con nadie. Y luego sobre todo, pues a la hora de despertarte, cómo te despiertas por la alarma, que son chorradas, pero el podcast que escuchas, la música, entonces todo ese ruido que sacamos de una cosa que es el móvil, o el Instagram, o tal cual, o entras para ver un mail y acabas viendo la página web de tal, de cual, de no sé cuántos, y lo que más saqué por lo menos fue como la sensación de estar mucho más feliz con lo que tenía, no tanto estar pensando en un millón de posibilidades. ¿Y los primeros días tenías ganas de cogerlo, de buscarlo, de tal, o no? Bueno, creo que más que ganas era que no sabía, por ejemplo, eso, sobre todo llegaba a la cabaña después de surfear y hasta que íbamos a cenar igual que hora y media, decía, ¿y esto? O sea, ¿antes qué hacía antes de tener el móvil? Pues igual leer o nada, sales a la terraza y estás mirando el infinito. Pues creo que ahí es cuando más raro se me hacía, ¿no? O salía del agua y tenía amigos que estaban en el agua y lo típico, sales del agua, te pones con el móvil o a mirar fotos, porque hay igual de cobertura, pero te pones un podcast. Pues es como, pues te quedas en silencio, igual hablas con alguien que sale pues creo que todo eso a mí a nivel mental me supuso mucha más claridad y mucho más paz, ¿no? Algo con lo que sientes igual después de yoga, de meditar y todo esto, pero como un estado mucho más que bueno, que creo que a mí se me había olvidado Recomendaciones para adolescentes y no bueno, adolescentes, para mayores, ¿no? Porque yo no sé mayores, está peor. yo creo que hay adicción a tope también de mucha gente. Igual no en las mismas aplicaciones y en otras, pero... Sí, supongo que a niveles diferentes, y igual que afecta igual en los adolescentes más a nivel autoestima y en mayores más a nivel estrés, diría como esa hiperconectividad incluso con el trabajo, me ha llegado un mail de mi jefe a las 9 de la noche y mañana tal o tal cual. O bueno, creo que a mí me ayudó el quitarme las redes del teléfono. Luego me descargué una aplicación en la que te bloquea X aplicaciones. Y a mí ese tipo de trucos, porque sí que es verdad que desde la fuerza de voluntad creo que es complicado si lo tienes a mano. Entonces para mí creo que ocultar, poner más difícil el acceso a los... cada uno o a las aplicaciones que cada uno... Sí, que cada uno hay gente que es adicta a Wallapop, me refiero, que cada uno es adicto a unas aplicaciones. Entonces, y bueno, y creo que también, más que poner el foco solo en dejar el móvil, poner el foco más en hacer más actividades que, quieras o no haga falta móvil. O sea, ahí es un poco, en vez de tanto en el problema, en compensar, ¿no? Yo si estoy surfeando no tengo el móvil. Si estás con un amigo, dejas el móvil en el bolso. Y no, o sea, como si estás cocinando con las manos, no puedes usar un poco, bueno, ponernos cada uno desde sus puntos flacos, que cada uno tenemos igual nuestro, ¿no? Uno el Instagram, el otro cada uno tiene... el que no sabe entrenar sin ruido y que necesita música, otro... Bueno, pues hacer pruebas, y supongo que dejar el móvil fuera de la habitación cuando estás a la cama, comprarte una alarma para despertarte, cada uno su manera. A mí me ayudó bastante el tema de eso, de bloquear las aplicaciones, por esa sensación de que me pueden llamar si pasa algo, pero no puedo me entra, porque a veces igual te entra un mensaje de Instagram, entras y ya, pues, 20 minutos. En vez de, pues lo bloqueas, nada muy relevante va a pasar ahí, y cuando quieras, vale, le doy media hora y investigo y contesto. Como no ese constante, ¿no? Pero eso me ha ayudado a mí. No sé, supongo que
creo que en estas cosas es probar, investigar un poco cada uno o sea, es un poco para mí lo mismo que... O sea, la temática es totalmente diferente, pero el origen me parece el mismo, que es la velocidad en la que vivimos.